Hola, muy buenos días, chicas y chicos. Me da mucho gusto poderles saludar de nuevo. Pues bueno, para finalizar con estos temas que tienen que ver justamente con la medición o las herramientas de medición de lo que es la personalidad y algunas otras, características psicológicas, vamos a concluir con esto que son las pruebas proyectivas. Estas pruebas proyectivas son como bastante famosas, sobre todo por el tipo de aplicación que tiene, ¿no? Que es como muy sencillo, entre comillas, voy a llamar sencillo, porque bueno, pues ya la interpretación y demás, pues sí, ya es una situación diferente, pero la aplicación, pues bueno, no necesitas más que pues tu hojita de papel, un lápiz y dibujar, ¿no? Entonces, sí hay instrucciones que tú debes de seguir, sí hay como manuales o sí, manuales para interpretar estas pruebas, pero pues bueno, no dejan de ser pruebas subjetivas que están como muy a la espera o a reserva de lo que el evaluador interpreta dentro de estas pruebas, ¿no? Entonces, estas pruebas, como lo digo, son subjetivas, es decir, la interpretación de estas depende totalmente de la persona que te esté evaluando. Sin embargo, un punto importante aquí, yo me he topado muchas veces con gente que de repente no son psicólogos y digo, no por una otra situación ni menospreciar las habilidades de las demás personas que se dedican a diferentes áreas del conocimiento, pero me ha tocado muchísimas veces en las que personas que no son psicólogos de repente te hacen pruebas de este tipo y pum, te empiezan a decir un buen de cosas, ¿no? Sin embargo, es totalmente errado que pasan estas situaciones, ¿no? El hecho de que sean fáciles en su aplicación no quiere decir que su interpretación la pueda hacer cualquier persona. Esto siempre debe ser como apegado totalmente a una persona con toda la experiencia y con todo el conocimiento posible que pueda haber para la interpretación de estas pruebas. Es decir, a pesar de que las podemos hacer todos, no todo el mundo las podemos interpretar, ¿no? Y no de repente alguien que te diga, ah, no, pues es que aquí le pusiste mucha sombra y por eso quiere decir que tú eres bien macabro, ¿no? Eso es totalmente errado. Al ser pruebas objetivas, justamente esto es lo que pasa, ¿no? Se presta mucho a la interpretación de las personas. Incluso cuando, por ejemplo, se da en un ambiente muy controlado y con una persona totalmente especializada en este tema, estas pruebas tienden a ser muy discordantes entre sí con respecto a un solo sujeto. Es decir, si un solo sujeto aplica la misma prueba, pero el evaluador es diferente, un sujeto A y un sujeto B, un evaluador A y un sujeto y un evaluador B, pues las pruebas pueden tener como muchas discordancias, justamente por esto de la subjetividad. Tiene que ver mucho con la interpretación que cada uno de los evaluadores le dé a la prueba y pues sí con los conocimientos que tienen. A pesar de que hay, como les decía, líneas muy marcadas de interpretación de las pruebas, nunca estamos como sujetos o todos como sujetos a la misma situación. Por cuestiones culturales, cuestiones de valores y conductuales que pueden afectar en un punto determinante este, la interpretación del evaluador, justamente. Entonces, si para veces los psicólogos es como difícil evaluar este tipo de pruebas, un psicólogo que le dedica totalmente 6 meses o un año a esto de las pruebas psicométricas, eso en la universidad nada más, y que obviamente después en el transcurso de su carrera le van a dedicar toda una vida completa a la evaluación de esto, es difícil, imagínense para personas que a lo mejor no lo hacen, ¿no? Entonces, es importante aquí que ustedes no se dejen llevar por personas que dicen aplicar estas pruebas aunque sean, como les digo, personas pertenecientes a otras licenciaturas, a otros campos de conocimiento en los cuales yo creo que son magníficos, pero en este apartado, pues sí, no todo el mundo puede hacerlo, ¿no? No porque no lo puedan hacer, sino porque a lo mejor todavía no tienen la técnica bien desarrollada. Entonces, estas pruebas pasa eso con ellas, ¿no? La interpretación es muy discordante en
muchas veces, de un sujeto a otro. Este, el concepto de esto, bueno, estos igual son métodos de recolección de información que usamos los psicólogos para podernos dar un panorama más amplio de la información en las pruebas. Están ligadas justamente a lo que es la obtención de información del inconsciente, porque, bueno, las pruebas, a diferencia de las pruebas objetivas que van como determinadas a la obtención de información concreta, estas buscan como características inconscientes de las personas que no se muestran en una prueba objetiva, una prueba psicométrica, pero que sin embargo plantean las teorías que están ahí, ¿no? Entonces, va muy ligado esta interpretación de las pruebas proyectivas hacia lo que es la expertise del evaluador y también el conocimiento que tiene sobre las teorías en las que estas pruebas están fundamentadas. Es decir, si yo encuentro un fundamento teórico de una prueba proyectiva en la corriente psicoanalítica, en ese momento lo que yo voy a hacer es, bueno, pues me voy a todo este conocimiento de la corriente psicoanalítica que yo conozco, el psicoanálisis de Sigmund Freud, y voy a hacer una interpretación con relación a mi manual de interpretación y al conocimiento de la corriente psicológica a la que pertenece mi interpretación, o la prueba más bien, en donde encuentra su fundamento teórico. Entonces, estas pruebas, a pesar de que son muy buenas, son pruebas pues muy aplicables, muy aplicadas, perdón, pues tienen como sus inconsistencias, ¿no? Yo personalmente, como psicólogo, no estoy muy a favor de estas pruebas, justamente por esta situación de las inconsistencias, pero tampoco las descarto completamente, ¿no? Porque son herramientas de evaluación que nos pueden ayudar en algún momento a obtener información que nosotros requerimos para poder hacer un diagnóstico o para poder hacer un, este, un informe clínico de alguna persona. Entonces, tienen estas características, el ser subjetivas, pero al mismo tiempo buscar una base teórica de sustento a la prueba. Hay muchas pruebas muy conocidas de estas. Está el test de Rorschach, que es de las manchas de tinta, en donde te dicen, ve la mancha de tinta y dime lo primero que se te venga a la mente. O qué es lo que tú ves en esta mancha de tinta. Si se dan cuenta, de una persona a otra puede cambiar muchísimo lo que nosotros vemos en estas manchas de tinta, ¿no? Entonces, es diferente de una persona a otra. Sin embargo, aunque existe como les decía, línea de seguimiento para poder darles una interpretación, pues bueno, es imposible que una persona piense igual que otra. Entonces, de ahí se cimientan muchas de las deficiencias que pudieran tener estas pruebas, pero también se obtiene mucha información de ellas. Otra muy conocida es el test de la figura humana de Manchover. Y bueno, aquí lo que hacen es pedirte que dibujes una figura humana y bueno, se da una interpretación con respecto a las características que pertenecen a la figura humana. Aquí es importante recalcar que juega un papel determinante el todo, el cómo dibujes, ¿no? Desde los trazos que tú hagas hasta la posición pues del muñequito o del dibujo en la hoja. Es decir, qué tanto espacio ocupa, dónde lo pones, si muy arriba, muy abajo, muy a la izquierda, muy a la derecha, muy en el centro. Entonces, todo eso juega un papel determinante en la interpretación del psicólogo o del evaluador. En esta situación es importante que nosotros conozcamos estas características para podernos dar cuenta de que estas pruebas, a pesar de ser una herramienta muy usada para la obtención de información, tiene, como les digo, sus deficiencias. Otro es el HTP o el House Tree Person, que yo creo que muchas personas han alguna vez visto esta prueba en donde te piden dibujo una casa, un árbol y una persona. Y a través de tus dibujos te dan como ciertos rasgos de personalidad que tú conoces, que tú tienes, perdón. Y muchas veces resultan ciertos, ¿no? O de repente nos hacen que nos las creamos. Cuando de repente te empiezan a decir, ah, no, pues es que tú eres una persona muy soñadora, que tiendes como a concretar proyectos y demás. No hay
tal cosa en un aspecto de evaluación psicológica, ¿no? Se te van a dar características con relación a un estudio y análisis previo de muchos factores, no nada más así por decirlo. Entonces, es importante que lo conozcan, es bueno que ustedes se acerquen a esto y que puedan, obviamente, aprender más sobre el tema, pero si tengan cuidado con estas personas que de repente no tienen como toda la experiencia que se requiere para poder aplicar e interpretar esta prueba este tipo de herramientas de medición. Pues bueno, hasta aquí esta exposición. Espero que les sea como de utilidad, espero que haya quedado claro el tema. Si hay algún tipo de duda, ya saben, me pueden escribir para que a través de mi correo electrónico para poderles dar solución a sus dudas. Les agradezco mucho su atención, chicas y chicos, y nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego.